Nuevamente sean bienvenidos. Es admirable verlo, de veras. No es fácil. En tiempos normales no es fácil congregarse. Estaba meditando que en la adoración, después de la adoración, disculpe, después de la adoración es, qué bendición tener iglesia, es una bendición, porque es una provisión de Dios, si realmente es un ministerio de Cristo. Pero estaba reflexionando en relación a los versículos de esta mañana, no solamente el hecho de tener un ministerio donde congregarnos, sino tener la facultad de poderlo adorar a Él, de veras, es algo increíble. Bien, Evangelio de Mateo, capítulo número 27, el tema de esta noche es el sustituto, Mateo 27, versículo número 26, 27, 26. Dice así la escritura: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Padre, en esta noche te agradecemos el hermoso privilegio que nos has concedido de regresar a congregarnos, especialmente aquellos que te servimos. Estamos muy agradecidos de darnos este hermoso privilegio, que jamás lo queremos perder, Señor. No está en nosotros el quererlo perder. Y por lo tanto te pedimos que ayudes en nuestra humanidad, que seas propicio, que no apartes tu misericordia. También queremos pedirte que nos enseñes tu palabra. Señor, debemos de ser enseñados y preparados para toda buena obra, enteramente preparados. Señor, siempre las porciones de la Biblia son una bendición para nuestra vida. Nos forman, nos capacitan, nos preparan para enfrentarnos a cada uno de los retos de la vida. Que no perdamos de vista el propósito de aprender de tu palabra. Oramos por los que están conectados con nosotros, bendícelos en gran manera. Oramos por los que están enfermos y están con este medio oyendo también tu palabra, Señor, y bendice a nuestras familias y a nuestros hermanos que están fuera del país, que por la cantidad de hermanos ya no los nombramos, pero tú los conoces y ellos saben que oramos por ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. Repito el tema, el sustituto, para tener un mejor contexto. Dice el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Es triste, ¿verdad? Es un pasado, es triste porque hasta el día de hoy la historia se sigue repitiendo. Hasta el día de hoy la religión no ha cambiado. Hasta el día de hoy los gobernantes siguen siendo los mismos. Siempre hay traidores del Señor Jesús que lo entregan o lo venden siempre. Y lamentablemente, ¿cómo le podría decir? Hablando de la multitud, no ha cambiado. También, lamentablemente, es la misma. Ahora, sería bueno que nosotros identifiquemos a estos personajes que podría mencionar que son 5 personajes. Uno de ellos es Judas, otro es Herodes, los sacerdotes, Pilato y la multitud. Podríamos hablar de 5, y si a esto le añadimos la esposa de Pilato, hablaríamos de 6, pero estamos hablando de 5 que están realmente bien enfocados en esto. No quiero dejar fuera a la mujer de Pilato, pero podríamos decir que 6 personajes que intervinieron en esta situación. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que qué bendición es que nosotros no hayamos vivido en el tiempo de Jesús. Porque si nosotros vemos todos los favores que el Señor como Dios hizo a Israel en su tiempo, y saber que pocos días después estaban pidiendo que lo crucificaran, es una bendición. Por un lado, no haber visto al Señor, porque lo pude haber entregado, lo pude haber negado, pude haber pedido y gritado que lo crucificaran. Por lo tanto, también por medio de la palabra he aprendido a darle gracias a Dios por el tiempo en que he vivido. Y ahora, como en esta mañana, también le doy gracias a Dios en el tiempo en que nací, en cuanto a las generaciones que existen hoy. Yo sé que son mejores las antes de las que somos de mi edad, los que somos de mi edad. Todavía nuestros padres de alguna manera fueron mejores con nosotros en muchas cosas que valen la pena. Entonces, el tema es el sustituto. ¿Qué es sustituto? Que puede reemplazar a otro. Esto es muy importante, que puede reemplazar a otro. Aquí los personajes principales que participaron en la crucifixión, primeramente es Judas. De Judas se habla de su traición. Fue el que lo entregó, fue el que lo vendió, fue el que no supo aprovechar, el que no supo valorar el tiempo que el Señor Jesús estuvo como maestro aquí en la tierra. Y definitivamente que encontramos algo que es muy tremendo. Él ya venía perdido. Lo enseña el Salmo número 109, él ya venía perdido. Sin embargo, él tuvo aquí en la tierra la oportunidad de parte del Señor y no la quiso. Después de haber un remordimiento en su conciencia, hay una ley en la conciencia, después de tener un remordimiento, como era remordimiento y no arrepentimiento, buscó a los hombres. En el arrepentimiento se busca a Dios, porque en el arrepentimiento hay un cambio de mentalidad. En el remordimiento solo hay un sentir de que se hizo algo malo, pero lo volveríamos a hacer. En el caso del arrepentimiento es un cambio de mentalidad, y de esto se encarga Dios de hacer
un milagro en nuestra vida. Al haber un cambio de mentalidad, se nos da una nueva naturaleza. Y ya no es una naturaleza nuestra, sino que es una naturaleza de Dios en nosotros. Por lo tanto, estamos asegurados. ¿Ve lo importante de esto? Entonces, todo esto tiene que alentarnos, hermano, porque eso no significa que estamos nosotros exentos en cuanto a nuestra naturaleza antigua. No, no es así. Pero cuando yo pienso en esta verdad, mi corazón toma aliento y me fortalezco, porque el Señor no me desecha para siempre, pues Él ya puso de su espíritu en mí y me ha dado una promesa. Pero lamentablemente, Judas no supo aprovechar el tiempo en que estuvo de alguna manera a la sombra del Señor. Significa que nunca lo hizo de todo corazón. Significa que siempre lo movió un interés, siempre lo movió una conveniencia, siempre él buscaba una oportunidad de cómo poderse beneficiar. Y de Dios nadie se burla. Usted ve el final, aún el final ya estaba escrito, todos prácticamente de él ya estaba escrito. Ahora, qué tremenda es nuestra naturaleza, porque si vemos en el caso de Judas, si él conocía los salmos, pues el Señor cantaba salmos con ellos. Si Judas conocía este salmo, qué tremendo es que no pudo percatarse de que él estaba siendo exactamente el actor de ese salmo profético, que está representado en otro personaje, pero se está hablando de Judas, el que todavía no había nacido cuando se hizo este salmo. Ahora, esto me preocupa porque muchos no somos redarguidos por medio de la palabra. Muchos no cambiamos de mentalidad estando en Cristo. Y como en esta mañana se me salió o no, es de a veces pensar, preguntar, ¿realmente usted ha nacido de nuevo? Porque la vida que llevamos algunos, nunca hemos hablado de una vida perfecta, pero sí nuestra vida debería demostrar que somos temerosos de Dios. Nuestra vida debería de demostrar que Dios está obrando en nosotros o que Dios ha obrado y que tenemos la firme esperanza y la firme confianza de que un día se terminará esta naturaleza que nos avergüenza todos los días. Amén. Entonces vemos a un Judas que en su remordimiento lo que hizo fue morir. Mire qué triste, remordimiento, muerte. Diferente, arrepentimiento, vida. En el caso de Judas fue remordimiento, muerte. También vemos aquí a un Herodes, que es el que estaba de rey en Israel. Su curiosidad, la Biblia habla de su curiosidad, su petición de un milagro. Mire qué tremendo, a él nunca le interesó el Señor, pues él era un usurpador en el puesto que estaba. Ese puesto le correspondía por lo menos al padre del Señor Jesús, que era José. Sin embargo, ahí estaba Herodes. Y también su misión de someterse, su misión a los acusadores de Cristo. Él se sometió a los acusadores de Cristo. Sería buena pregunta hacernos o hacérsela. ¿Por qué? ¿Por qué te sometes a los acusadores? ¿Por qué como rey, como autoridad, por qué te sometes a los malvados? Sería una buena pregunta. Óigame, en nuestro tiempo esto es vigente todavía. ¿Por qué los que están en eminencia, que es una palabra que no se merecen? Los que están, digo eminencia porque así dice la gente. Los que están en el poder, ¿por qué se someten a los malvados? Una buena pregunta. ¿No cree usted? O sea, todo esto nosotros debemos de saberlo. Entonces, eso es lo que no vamos a hablar de Herodes, por eso quiero ser un poco escueto en cuanto a estos personajes. Después encontramos nosotros también a los sacerdotes. De los sacerdotes, hay mucho que hablar. Su complot,
su religiosidad, su presión sobre Pilato, el gobernador, y en ese momento se estuvo como juez, y vamos a llegar con Pilato, a lo que se enfrentó Pilato. Pilato no sabía a quién se estaba enfrentando. Pilato era romano. Pilato no sabía a quién se estaba enfrentando. Y esto nos lleva a nosotros a ser entendidos, a ser sabios, a saber a qué nos enfrentamos. Es bueno que la Biblia nos enseñe a qué nos enfrentamos. Como el hecho cuando hemos enseñado y debemos de aprender que no nos atrevamos nosotros a pelear contra las huestes si no somos enviados, porque la lucha espiritual es de enviados contra enviados. Si el Señor no me envía, yo no puedo ir con mis propias fuerzas porque voy a ser derrotado. Amén. Entonces aquí vemos a los sacerdotes, su religiosidad, su presión sobre Pilato. ¿Y para qué estaban los sacerdotes? Su tarea era enseñar acerca de Dios y servir de intercesores. Esa era la labor de ellos. ¿Lo hicieron? No. ¿Y cómo les fue? Bueno, usted sabe las consecuencias de toda esta gente, de estos personajes que intervinieron en la crucifixión del Señor, en el tema que estamos desarrollando, el sustituto. Entonces, el que puede reemplazar a otro. Y quiero decirle algo, usted y yo estamos ahí en Barrabás. Tremendo, ¿verdad? Entonces, su tarea era enseñar acerca de Dios y servir de intercesores. Judas, fíjese bien, Judas se enfrentó a los sacerdotes y exclamó que había pecado. Aquí hay un remordimiento. Por eso buscó a los hombres, porque estaba el Señor Jesús. O sea que él tuvo que haber buscado al Señor Jesús, pero no lo hizo. Buscó a aquellos que la labor de ellos era acercar al pueblo e interceder por ellos ante Dios. Pero lamentablemente estos ya se habían vuelto otra cosa. Fíjense que si nosotros vemos el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3, 27, 3 y 4, vamos a encontrar esto. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando, oiga, sangre inocente. ¿Acaso no sabían esto los sacerdotes? Sí lo sabían. ¿Acaso no sabía esto Herodes? Sí lo sabía. ¿Acaso no lo supo Pilato? ¿Acaso no lo supo la gente? ¿Acaso nosotros no sabemos las verdades del reino y de este mundo? Por eso siempre oramos: Señor, ten misericordia de mí. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, los sacerdotes, los que se encargan o se encargaban o se encargan, mejor dicho, porque hasta este día está en vigencia el sacerdocio, ya no el arónico, pero sí el de Melquisedec, y tenemos la misma responsabilidad. Los que se encargaban de acercar a la gente a Dios, los que se encargaban de interceder por la gente. Mire la respuesta. ¿Por qué? Porque habían dejado de ser lo que ellos supuestamente eran y estaban investidos. Y nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de este tipo de gente. Oiga lo que le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Hermano, qué tremendo que la labor del religioso se haya perdido. Digo el religioso porque así se conoce en el mundo. Pero la labor de los ministros no es religiosa. Pero note ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ahí ve tú cómo sales. Mire, hermano, cuando se ha perdido la visión. Mire cuando se ha perdido el ministerio. Mire cuando no hay vocación. Y quiero decirle algo. ¿Y cuántos millones de personas tienen este tipo de líderes? No saben ni cómo se llaman, no saben ni dónde viven,
no saben ni qué problemas tienen. Bueno, si no, se llaman no saben ni cómo se llama, ¿cómo van a saber de sus problemas? Si no saben ni cómo se llaman, ¿cómo van a saber de sus domicilios? Si no saben cómo se llaman, ¿cómo van a saber de sus problemas? No les importan sus necesidades. Pero eso es lo que el hombre quiere. Amén. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, ellos le estaban diciendo, eso es problema tuyo. Ese es problema tuyo. Ahí ve cómo sales. Ahí ve cómo resuelves. ¿Y a dónde fue a parar Judas? Fue a parar a un árbol ahorcándose. Entonces, estos no solo habían rechazado al Mesías, estos no solo habían rechazado al Señor Jesús, sino que también habían rechazado su función como sacerdotes. Entonces, ¿cuál era la función de ellos? Si ya no ejercían el sacerdocio, si de nada les servían las vestiduras que se les había conferido. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron cuando los ordenaron como sacerdotes? Mire, qué cuidado debemos de tener, hermano. Y quiero decirle algo. Yo pienso, he oído estas palabras y digo, es cierto. Dice, cada pueblo se merece el gobernante que tiene. Yo digo, sí, es cierto. Sí. Y si lo traemos a lo espiritual, cada oveja tiene el pastor que se merece. Sería lo mismo. Cada mujer tiene el marido que se merece. Aló, aló, aló. Porque ¿quién elige a los gobernantes? El pueblo. ¿Quién elige al cónyuge? Si aquí los amolados somos los hijos que no elegimos nosotros. Pero eso solo para que se riera un poquito. Pero lamentablemente, esta era una verdad. Ellos habían rechazado su función como sacerdote. Entonces, ¿qué eran? Bueno, eran políticos. Y yo les pregunto, y de eso lo vemos en el día de hoy, a montones. Aquí muchos no son pastores, son políticos. No les importa a la gente. Da pena decirlo y hasta arriesgado, pues, pero gracias a Dios que nosotros no mencionamos nombres. Pero son políticos, no son ministros, no son sacerdotes, son políticos. No les importa el pueblo, sino el beneficio que el pueblo importa. Estos acusaron a Jesús de delitos diferentes. Los sacerdotes, mire, acusaron a Jesús de varios delitos. Por ejemplo, lo acusaron de blasfemia. ¿Por qué? Porque él afirmaba ser Dios. Ahora la pregunta es, ¿era cierto o no era cierto de que el Señor era Dios? Entonces lo acusaron de blasfemia, y él no era blasfemo. También para los romanos esto no significaba nada, porque estos no conocían ni la ley de Dios. Entonces para los romanos esto no significaba nada. Ellos tuvieron que acusarlo de delitos que afectaran a los romanos. Mire la maldad, mire la sagacidad, mire la astucia, mire todo lo que se movía en esta gente. Ellos acusaron al Señor Jesús. Los romanos no sentían nada contra él. Ellos se encargaron de que los romanos sintieran desconfianza y odio contra el Señor Jesús. Ahora, yo quiero decirle algo, en alguna forma los cristianos vivimos cosas similares, porque dijo el Señor, si esto han hecho con el árbol verde,
¿Qué no harán en el lenguaje salvadoreño? ¿Qué no harán con los chiribiscos? ¿Qué no harán con la rama seca? Dijo el Señor. O con las ramas secas. Si esto han hecho conmigo, ¿qué no harán con ustedes? De alguna manera, nosotros lo experimentamos, lo vemos y somos afectados en gran manera, pero esta enseñanza nos lleva a esto. Espera en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él hará. Porque esto se da. ¿O acaso hay algo que pase desapercibido a la voluntad de Dios? No, esto es cuando nosotros tenemos conocimiento de las Escrituras. Entonces, ellos tuvieron que acusarlo de varios delitos, como instar a la gente a que no pagara impuesto. ¿Es lícito? Mire, ¿hacia dónde lo estaban llevando? ¿Es lícito darle a César impuestos o no? Amén. Proclamarse rey y dar lugar a motines. Ellos estaban ocupando porque él decía ser rey. Amén. Y esto era que era más importante que César. Esto es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Toda acusación era falsa, pero se habían propuesto matarlo y para lograrlo quebrantaron muchos mandamientos. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes? En realidad, ellos no eran nada. Y esto el pueblo tiene que verlo, saberlo. Hermano, es increíble. Hay gente que sigue, no estoy hablando en nuestro tiempo actual, pero así se siente, ¿verdad? Hay gente que sigue a líderes que no tienen ninguna visión, ningún llamamiento, ningún pudor, ningún temor. Y la gente, ahí van tras algo que no es nada. Lamentablemente. Amén. También encontramos nosotros a Pilato. ¿Quién era Pilato? El gobernador. Y Pilato en ese momento de Herodes fue mandado a Pilato. Pilato se vuelve en un juez. Y qué tremendo que Pilato no se percató de que se estaba enfrentando al juez de toda la creación. Amén. Entonces ahí encontramos nosotros a Pilato, aunque tenía el deber de hacer justicia, demostró estar más interesado en la política que en la justicia. Esto fue lo que vino y mostró Pilato. Tuvo varias oportunidades de tomar la decisión correcta y no la tomó. Y qué tremendo, porque el lavarse las manos, el decir yo soy inocente de esta sangre, no lo libraba de culpa. Es como la persona que dice yo por eso no soy nada, no lo libra de la condenación. Es una responsabilidad la que tenía Pilato y es la responsabilidad que tiene cada ser humano. La conciencia le decía que era inocente. Aquí lo dice la Escritura. La conciencia le decía que era inocente. Yo no encuentro nada, decía, en él. No encuentro algo que haya quebrantado, no encuentro algo que haya sido malo, no encuentro nada. Para mí es inocente. Eso estaba en la conciencia de él. Entonces, si él era romano y estaba como juez, siendo el gobernador, estaba como juez para soltar o para crucificar, entonces, qué importante es esto. La ley romana decía que un inocente no debía morir. Y su esposa había tenido un sueño perturbador. Eso decía la ley romana. Ahora, ¿por qué no permitió que Barrabás muriera si la ley romana pedía que muriera un criminal? Pilato no tenía excusa para condenar a Jesús, pero lamentablemente, por su cargo político, temía a la turba y tenía miedo de meterse en problemas. Entonces, al no tomar una decisión, Pilato estaba tomando la decisión de dejar que la turba crucificara a Jesús. A pesar de haberse lavado las manos, él era culpable. ¿Por qué? Porque lavarse las manos no lo libraba a él de ninguna culpa. Entonces,
¿Qué encontramos en Pilato? Su duda. Y también encontramos su debilidad, al igual que Herodes. Presentaron su debilidad. Pero había algo más. Habían la multitud. ¿Y qué podemos decir brevemente de las multitudes? Son volubles. Sí, aclamaron a Jesús, pero en su entrada triunfal fue porque pensaban que Él iba a establecer su reino. Eso era todo. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron como el libertador del pueblo de Israel del yugo romano. Entonces, por eso lo aclamaron. Así es la gente, así es la multitud. Y sin pestañear lo despreciaron cuando fue crucificado y su poder se vio desmoronado. Mire qué triste y mire qué lamentable es esto. Ahora, en estos personajes que involucran la crucifixión del Señor, ¿ha cambiado esto? No, no ha cambiado en lo más mínimo. Amén. Ahora, comparemos, para ir entrando ya en el tema, comparemos al criminal con Cristo. Esto sería bueno, al criminal con Cristo. Fíjese que el Señor Jesús era el Hijo del Padre, ¿verdad? Pero también Barrabás significa hijo del Padre. Entonces, qué tremendo es tomar la decisión correcta. Porque Pilato está de alguna manera preguntando, ¿a quién hijo del Padre queréis que suelte? Porque eso significa Barrabás, hijo del Padre, así se llama, así significa Barrabás. Pero eso es lo que significaba Cristo en relación con su Padre, el Hijo de Dios, o sea, el Hijo del Padre. Entonces, ¿a quién queréis que os suelte? ¿O a cuál hijo del Padre escogéis? Mire qué tremendo. Usted sabe de que todos nosotros tomamos decisiones. Todos nosotros escogemos algo, decidimos algo. Y eso nos va a tocar en todos los momentos de la vida. Hay un momento en que tenemos que escoger o hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad nuestra. En respetar el mandamiento del Señor o en quebrantar el mandamiento del Señor. Eso nos va a tocar a nosotros. Siempre vamos a presentarnos con esta situación. ¿A quién vamos a escoger? ¿Qué vamos a escoger? Amén. Barrabás, el criminal que merecía morir. ¿Por qué merecía morir? Porque era ladrón y traidor. Era culpable de asesinato. En Hechos capítulo 3 y versículo número 14, Hechos 3:14 dice, mas vosotros negasteis al santo, oiga, y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Mire qué tremendo. ¿Y usted cree que solo eso le va a pasar al pueblo de Israel? También a nosotros en todas aquellas decisiones en las cuales nosotros escogemos. Llegará el momento en que seremos confrontados y nos van a decir, vosotros negasteis al santo, vosotros negasteis al Señor, vosotros negasteis la palabra de Dios y escogisteis y pedisteis que se os diese un homicida. Y óigame, y no estoy hablando del juicio del gran trono blanco, porque ahí no vamos a estar nosotros. Nosotros solamente vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero es para ser recompensados. Pero óigame, en la vida se pagan todas las facturas. Como en esta mañana yo les recordaba a ustedes, incluyéndome a mí, que cuando nosotros estamos pagando una factura, cuando nosotros nos estamos enfrentando a una situación difícil, aunque los demás piensen y crean lo que quieran, nosotros sabemos que elegimos mal o que nosotros somos responsables de lo que está pasando en nosotros. Y lo puse con un ejemplo bien sencillo. Cuando tenemos topada la tarjeta de crédito,
nosotros sabemos que abusamos. Sabíamos cuando la usamos, aunque sea por necesidad, estábamos conscientes que no teníamos para pagarlo y lo hicimos. Entonces, en lo más profundo de nuestro ser sabemos, porque Dios nos ha dejado una ley y es la conciencia. Entonces, mas vosotros negasteis al santo y al justo, fíjese bien, santo y justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Entonces la justicia demandaba que muriera ese día en la tercera cruz. Jesús era inocente de todos los cargos que se le hacían. Ni siquiera Pilato pudo hallar falta en él. Y eso lo vemos también en Lucas capítulo 23 y versículo número 4. 3:4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Significa que Pilato no estaba libre de culpa. Y si lo vemos también en Lucas 23, 13 al 15, Herodes lo había devuelto a Pilato por la misma razón. Entonces Pilato, convocando a los principales, 23, 13 al 15, me habré equivocado yo, 13 al 15, 14, le dijo: me habéis presentado, aquí está el 15, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Amén. Entonces la multitud demandó que Jesús muriera en lugar de Barrabás. Cristo murió como sustituto de Barrabás. Esto lo vimos lo acabamos de leer en Hechos 13, 14 hasta el 15. Cristo murió como sustituto de Barrabás. Aquí vemos que era el justo que moría por el injusto. Por eso el tema es el sustituto. Así como murió en lugar de Barrabás, Barrabás me representa a mí. El justo murió por el injusto. Entonces Barrabás era injusto, un ejemplo de todos los pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él vino a morir en lugar mío. Cristo era el justo que murió en lugar de los pecadores. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3 y versículo número 18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si volvemos al tiempo del Señor Jesús, ¿cuántos estaban percatándose de lo que estaba pasando? Mire qué privilegio. Hoy nosotros lo sabemos porque nos llegó la revelación. El pasado viene en la Escritura y podemos comprender y darme cuenta que en Barrabás estaba yo ahí representado. Pero en ese tiempo, oiga, qué desventaja para los que vivieron en esa ocasión. Ahora, nosotros tenemos ese privilegio. Hoy nosotros podemos entender con facilidad. Y aún así, la gente no quiere nada con Cristo. Y aún así, la gente no quiere tener conocimiento para poder saber tomar las decisiones de la vida. El Señor le presenta todas las opciones y el hombre no las quiere. Hermanos, sintámonos dichosos de haber nacido en este tiempo. Yo no cambiaría mi tiempo. No, yo quiero ver al Señor Jesús, yo quiero saber cómo era Él, pero eso me podía condenar. ¿Por qué? Porque ellos tenían un problema, los de ese tiempo, que su cuerpo era el velo que no permitía que se viera la gloria, a menos que fuera por una revelación y un verdadero reconocimiento que nos llevara al arrepentimiento. Entonces no era sino más de que, ay, qué bienaventurados los que vieron el rostro del Señor. Y todos los rostros que han hecho las religiones es de un hombre. Y muchos de ellos, mujeres hechos hombres. Le han querido sacar belleza a un hombre, pero es la belleza que tiene una mujer. Pero todos son de naturaleza caída. Por lo tanto, adoran a algo que es caído. Lamentablemente ponen ellos a alguien ahí que parece más mujer que hombre.
y la gente no se percata de esa verdad. Entonces observemos el contraste entre estos dos hombres del momento. Barrabás era totalmente culpable, Cristo era totalmente inocente. Piense en la reputación de estos dos hombres. Barrabás era un preso famoso, conocido por sus crímenes y conocido por su maldad. Cristo era conocido por su pureza, por su santidad y también conocido como el Salvador perfecto. Mire qué contraste, qué tremendo es estar ciego, pero es peor estar muerto. Y esta gente estaba muerta. Entonces, la multitud pidió que Cristo muriera y Barrabás viviera. El criterio de las multitudes a menudo es incorrecto. Nunca pongamos nuestro futuro en las manos de una multitud. Es increíble, hermano. Yo he oído personas que dicen así, mire, nosotros en comparación al resto del mundo somos una minoría. Somos bien poquitos. Si nosotros lo vemos en relación a nuestra familia, somos unos cuantos los cristianos evangélicos y todos los demás no son eso. Y he oído a gente que dice, ¿y podés vos creer que millones de gente están equivocadas al compararla con un poquito que son ustedes? Yo ya lo he oído, ya me lo han dicho. ¿Vos crees que los millones de personas están equivocadas? ¿Estás loco? Mire el razonamiento. Y aquí, ¿quién tenía la razón? ¿Estaba equivocada la multitud? Y la multitud que había sido grandemente beneficiada por el Señor. Ahora, ¿cuántos que hemos estado en los caminos del Señor hemos sido grandemente beneficiados y le hemos dado la espalda al Señor? Hay ingratitud, hay olvido. Ya se nos olvidó quién nos ayudó. Ya se nos olvidó quién nos rescató de una situación difícil. Ya se nos olvidó quién nos ayudó en los momentos de más necesidad. Ya se nos olvidó todos los beneficios. Por eso es tremendo el Salmo 103. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermano, es lo peor que nos puede pasar a nosotros. La multitud había sido alimentada, la multitud había sido saciada, la multitud había sido sanada. Los milagros el Señor los hizo de una manera increíble. Y qué tremendo que ellos gritaban que lo crucificaran y estaban pidiendo a uno que merecía la muerte. Por eso que esto a nosotros no nos sorprenda. Ahora, si hablamos de que nunca pongamos nuestro futuro en las manos de la multitud, imagínense si vamos a Génesis capítulo 7 y versículo número 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 hijas de sus hijos con él en el arca. ¿Y cuántos millones habían ya en la tierra? ¿Y cuántos entraron al arca? 8, dice Pedro. Y ahí están, mire, Noé, Sem, Cam y Jafet, 4. Hijos de Noé, la mujer de Noé, 5. Y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. 8 personas. ¿Y los millones? Entonces no significa que la multitud tiene la razón. No significa que todo el resto de nuestras familias están mejor que nosotros. Porque cuando yo me comparo hacia mi familia, somos unos cuantos nomás los cristianos que creemos de verdad en el Señor, y los demás tienen una religión que les tiene viviendo una vida de miseria. Amén. Y son los más. Amén. También veamos Números capítulo 13, versículo número 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac en el 29, después el 31. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sigamos el 32 al 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido,
diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación, ¿quién? ¿Y cuántos hombres salieron de Egipto? 500,000 hombres. Y si incluimos sus familias, ¿cuánto era la congregación de Israel? ¿Y cuántos eran los únicos dos que dijeron: entremos, si Dios se agradare de nosotros, nos entregará la tierra que Él nos prometió? Dos. ¿Y qué relación podemos sacar? Entonces las multitudes no siempre tienen la razón. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, hasta el versículo 3 o 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Versículo 10, 14:10. Entonces toda la multitud, ¿qué dijo? Habló de apedrearlos. Por casualidad usted no le ha llovido así cuando usted tiene la razón y toda su familia no está a favor de lo que usted dice, a favor de lo que usted cree, a favor de lo que usted hace. ¿Nunca ha oído usted los testimonios de aquellos hermanos que se han convertido y han comenzado a dar sus diezmos y todo lo que su familia les ha dicho? Y nunca le decían nada cuando iba a beber y a hacer cosas deshonestas y a gastar mucho dinero. Cuando se dieron cuenta que se hizo cristiano y empezó a diezmar, ¿usted nunca ha oído las barbaridades que les han dicho? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahora, después de esto, ¿fue crucificado? Sí, fue crucificado el Señor. Pero ¿qué pasó además de eso? Fue resucitado de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y si vemos el 21 al 23 de ese mismo capítulo, Números 14, 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Oiga, y quiero decirle algo. ¿Por qué menciono estos versículos? Bueno, tienen relación con todo lo que estamos hablando, pero también algo que el mismo pueblo de Israel, hermano, había hecho. Por ejemplo, la multitud puede llevarlo a la destrucción. Amén. Es bien delicado esto, hermano, porque hay mucha gente que es bien insensata. Cree que la multitud tiene la razón. Entonces, estas multitudes estaban incluso dispuestas a poner en peligro el futuro de sus hijos. En el caso de ellos, el Señor no permitió que los que ellos dijeron que iban a ser presa murieran, para enseñarse: esos niños que tú dijiste que iban a ser presa son los que van a entrar y ustedes no van a entrar. Pero ¿a qué los expuso la multitud? A la descendencia de ellos. Veamos ahí en Mateo 27, 25. Mateo 27, 25, que ya lo leímos.
Y respondieron todo el pueblo. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: oiga, hermano, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y usted sabe que la gente, cuando tiene sus hijos, los lleva a una maldición, los entrega a un demonio, los entrega a un patrón, los entrega a una patrona, los entrega a una reina, y aún hasta el nombre que les ponen, los maldicen. Y no les importa. Y qué triste, y mire, la maldición es tan fuerte, hermano, esa entrega es tan fuerte, ese pacto es tan fuerte, que las personas crecen y dicen: yo voy a morir en la religión de mis padres. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, la sangre de ellos, la sangre del justo, hasta el día de hoy, llevan 2000 años, hermano. Es que se cumplió lo que ellos dijeron. ¿Y cómo le dice usted a la multitud? ¿Y a dónde lleva a su hijo? ¿Cómo lo va a bautizar? ¿Cómo lo va a entregar? ¿Cómo lo va a presentar ante un sacerdote, ante un altar de demonios? ¿Y qué nos ganamos a cambio? Una ofensa. ¿Ve lo delicado de esto, hermano? Ahora, nosotros somos enseñados para que no cometamos este tipo de arbitrariedades con nosotros mismos. Es que, óigame, sus decisiones a mí no me afectan. Ya es más posible que le afecte a usted mis decisiones, porque yo soy su líder, pero sus decisiones a mí realmente no me afectan en gran manera. Hoy lo voy a corregir un poquito. Sí, porque duele, entristece. Uno llega a amarlo. Si mire, si es solo el hecho de tener una relación, usted no se lleva con su vecino, pero cuando le llegan a decir: mire, se murió su vecino. ¿Qué? Si hoy lo saludé, le dije buenos días, y nunca ha tenido ninguna relación, y usted nunca ha tenido, pero nada de comunión con él, y le ha dolido. Imagínese usted que lo tengo aquí. ¿Desde cuándo, hermano? ¿A cuántos de ustedes he visto crecer? Ingrid, que mide 2.80. ¿Desde cuándo te conozco, hija? Mirnita, ¿desde cuándo te conozco? Desde los 3 años. Y hoy tiene 42, imagínense. ¿Cómo la ve? Y yo creo que no pasó los 20 y pico. Pero vela, imagínese el Señor que lo creó, que le dio de su espíritu. Que no sentirá el Señor si nosotros los humanos sentimos ese dolor. Amén. No se preocupe, ya casi termino. ¿Cuál es la verdad de todo esto? De lo que acabo de mencionar en relación a lo que es el pueblo que maldijo a sus hijos, la decisión que tomaron, y de igual manera el pueblo que estaba en el desierto, que no creyeron. Y toda la multitud se unió y dijeron: busquémonos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿A dónde? A Egipto. ¿Y qué dice? Veamos en relación con lo que acabo de decir, Juan 3:19. No es la condenación lo que quiero tocar, que eso influye, lógico, pero no es eso. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más Egipto, más las tinieblas, que la luz. ¿Por qué esa gente religiosa usted lo ofende si le dice: ¿qué vas a hacer? Hablando de un bautismo, ¿cómo vas a entregar a tu bebé? ¿Cómo vas a entregar a tu heredero? ¿Cómo vas a entregar al hijo de tus entrañas? ¿Por qué lo hacen? Porque aman las tinieblas. Porque sus obras son malas. Porque quieren tener una religión que todo les permite. En esa religión pueden hacer todo lo que ellos quieran. No hay prohibiciones morales de ninguna clase, porque son disfrazadas las que son. Porque aman más las tinieblas, porque quieren vivir esa vida de pecado y no les importa entregar a sus hijos, como lo hizo el pueblo de Israel.
Entonces, volvamos a Mateo 27, 26 para terminar. El tiempo de rato se me acabó. Tenía bastante no pasarme el tiempo, en la mañana me pasé mucho. Pero hoy un poquito nomás. 27, 26. Aquí encontramos que la muerte de Cristo produjo la liberación de Barrabás. Entonces le soltó, mire Pilato, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, es la imagen perfecta de la muerte de Cristo, la cual trae nuestra salvación. Merecemos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 y versículo número 8? Mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que no fue lo que hizo en vez de Barrabás. La muerte de Cristo produjo nuestra redención y nuestra liberación. ¿Qué debemos de hacer? Pongamos nuestra fe en Cristo, no en la multitud, y seamos libres. No es lo que la multitud dice lo que es verdad. Lo que el Señor dice, esa es la verdad. Aunque esto signifique morir para nosotros. Amén. Si usted se ha decidido por Cristo, siéntase el hombre, siéntase la mujer más dichosa de toda la faz de la tierra. Pero usted y yo tuvimos un sustituto, que es Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre eterno, tú me reemplazaste a mí. Y muchos no le hemos dado el valor que esto merece, Señor. No sabemos que nos reemplazaste de una muerte que es peor que la física, que tanto temor le tenemos a la muerte física, porque desde que tenemos conciencia de la muerte, le tenemos miedo. Y no estamos conscientes que la muerte segunda es a la que deberíamos de haberle tenido temor. Hasta hoy que estamos en ti, nos damos cuenta que tú nos reemplazaste en esa muerte segunda. No nos percatábamos que después de morir físicamente, si éramos condenados, pasábamos a una muerte segunda, que es la muerte espiritual, que es la separación de Dios eternamente y para siempre, pero rodeada de tormentos, en un lago de fuego y azufre. Que ese lago no fue creado para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente los hombres decidimos llegar a ese lugar. Hermano, el Señor nos reemplazó. Él fue nuestro sustituto. Y aquí hay algo muy importante. Tenga cuidado con los Herodes. Tenga cuidado con los Pilatos. Tenga cuidado con las multitudes. Y también tenga cuidado con los Judas, que son los principales personajes en la crucifixión de nuestro bendito Salvador, que están dispuestos a quebrantar toda justicia y a quebrantar toda ley. Pero sepamos esto: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Y Dios está por nosotros. ¿Será que no sabían que el Señor iba a resucitar al tercer día? Judas lo sabía. Judas,
lo había recibido del Señor. Pilato de seguro debe haber oído esta verdad, pues se cree que su esposa era una prosélita de la religión judía. Señor, enséñame a valorar tu sacrificio, porque fuiste mi sustituto. Señor, tú pagaste el precio total, el precio completo para mi salvación. Que yo no sea un Judas negándote, peor, traicionándote y entregándote. Que yo no sea un Herodes ni un Pilato injusto, y peor, un sacerdote político, que no es nada que ver sacerdote político. Señor, dame el entendimiento para saber quién nos guía, hacia dónde nos lleva, y podamos reconocer esta verdad y valorarla. Señor, gracias, porque sé que algo hemos entendido para nuestra vida de esta enseñanza, que no es donde está la gran cantidad de personas, es donde está la verdad, ni que ellos tampoco tengan la razón. Señor, cuando tenga que tomar decisiones, que me recuerde que en el arca solo 8 personas entraron, muy pocas, extremadamente pocas en relación a la multitud de aquellos tiempos. Y también hazme recordar que de toda la congregación de Israel, solo 2 tenían la razón. Y esos 2 no prevalecieron, pero fueron los únicos 2 que entraron por promesa de Dios, porque había en ellos un espíritu diferente. Pudieron entrar a la tierra prometida. Señor, que esa confianza la tenga, que al verme que soy minoría, pero voy a tener el privilegio de poder entrar a la tierra de la abundancia, a mi patria celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, por las fuerzas que nos diste en este día de poderte servir, y que tu pueblo, Señor, no haya hecho este sacrificio de congregarse por la tarde en vano. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto.